Buen día. Una vez cuando yo estaba en la facultad, no sé en qué año, un profesor hizo valer un punto su nombre completo. Él también hizo eso. Não, mas para nós é um signo. E o nome completo. El signo. O nome completo é signo que tinha que ser para ganhar um ponto. Pelo amor de Deus. É muito amor próprio, né? É muito vontade de fazer. O Luiz fez isso com a gente também. Sim, Foi claro. ele mesmo. Lembra qual foi a matéria? Lembra qual foi a matéria? No me acuerdo. Sé que un profesor también preguntó la misión, la visión de la facultad, É. pero el que preguntó su nombre no me acuerdo. Esse é o Ninja Sabe. Esse é. 3 preguntas usó para misión de la facultad, visión de la facultad y no sé qué otra cosa tiene la facultad, no me acuerdo. É visão, missão. Visión y hay otro que no me acuerdo. Eu não Obvio sabia que nem perdimos desses 3 dois. puntos. Eu não sabia nem desses dois. Voy a perder únicamente. Tem o lema e os valores. Valores, ahí, valores, sí. Lema, Patrícia, da onde que? ¿ah? Patrícia. Já vou guardar. Não se inspira na tua Não é toda. Yo no voy a desperdiciar preguntas. Patrícia, não. Tengo mucha necesidad de preguntas para desperdiciar, no se preocupen. Eso no les va a pasar. Paulo, Precaução. ¿puedes apagarme esta luz, por favor? Eu não entendi. Tá assinando devagar. Ahí está. Muy bien. Bueno, hoy continuamos nuestra clase de la vez pasada. ¿Pudieron estudiar algo? Não. Muy bien, Felipe, sincero ante todo. ¿No estudiaron algo? Não. ¿No? Algo sim. Algo Tudo sim, não. tudo. Algo sí, ¿verdad? Bueno, habíamos visto el diagrama de Wiggers, hoy vamos a continuar viendo eso. Y un poco de los ruidos y una clase más porque esta es corta. Bueno, Eu vou te dar. ¿qué hacen las aurículas para ustedes? ¿Cuál es la función que tienen las aurículas? Receber o sangue. Receber e enviar o sangue. sangue. Bombar para Receber e enviar sangue. Enviar para los ventrículos. Recibe y envía sangre para los ventrículos, ¿verdad? Muy bien. Nuestras aurículas mandan sangre hacia los ventrículos. Reciben la sangre desde las venas y mandan esa sangre hacia los ventrículos. Para eso la aurícula tiene que contraerse. En realidad la aurícula no necesita contraerse para impulsar la sangre. Porque só a válvula que abriu. Sí, la válvula se abre por diferencia de presión porque llegó sangre al atrio, se llenó, hay mucha presión, se abre mi válvula. De forma automática va a pasar un 80% de la sangre que llegó a la aurícula de forma pasiva, sin contracción muscular. Antes de que la aurícula se contraiga, pasa el 80% de la sangre que llegó por las venas. A ese llenado se le conoce como llenado pasivo. Pasivo porque no tiene ninguna contracción, no depende de ninguna contracción muscular, es un llenado pasivo. Y además de ser pasivo, también es muy rápido. Se abre la válvula y rápidamente el 80% de sangre ya pasa desde el atrio hacia el ventrículo. Ahí me queda apenas un 20% de la sangre, que es ya cuando mi aurícula se contrae. Cuando las aurículas se contraen, apenas 20% van a impulsar. Y a ese llenado le conocemos como llenado lento o llenado adicional.
tenemos dos llenados, un llenado rápido y un llenado lento, un llenado pasivo y un llenado activo. Pasivo 80%, pasivo 80% y activo 20%. Entonces, piensen un poco, el corazón sin aurículas, ¿va a funcionar? No. Si no están funcionando las aurículas, si hay un infarto que afectó las dos aurículas, ¿el corazón va a seguir bombeando sangre? No. Vai 100% pasivo. Tem capacidade. Vai seguir, mas tem capacidade. Ele vai porque 80% é passivo. Va a seguir funcionando, porque 80% de la sangre del atrio al ventrículo pasa pasivamente, sin contracción. Si el atrio no funciona, el ventrículo sigue mandando sangre. Claro que no es la misma cosa, ¿verdad? En una persona, de repente, una persona joven, un adolescente, un niño, capaz ni perciba la diferencia. Pero en una persona mayor sí va a presentar síntomas ya. Pero el punto es, ¿el corazón sigue funcionando sin aurículas? Sigue funcionando. 80% pasivo, 20% activo, no olviden eso. Caso as aurículas parem de funcionar, a pessoa consegue viver normalmente ou ela precisa passar por um processo cirúrgico para... No, y claro, lo ideal es pasar por una cirugía, ¿verdad? Que Hacer sea algo después. para no continuar con ese Sí. estado. Porque no es, ¿qué pasa? Tu corazón todo el tiempo va a empezar a bombear menos sangre. Y él va a empezar a agrandarse de tamaño para intentar mandar la mayor cantidad de sangre que él pueda. Compensar a perda. Para compensar, ¿verdad? Y eso también va a traer problemas a la larga. O sea, no, podés vivir, pero no es lo ideal. Algo hay que hacer. Bueno, la vez pasada vimos algunas de las curvas, vimos en realidad el electrocardiograma en relación con algunas curvas. Solo para repasar, en el diagrama de Wheeler tenemos tres curvas superiores que nos hablan de la presión y tres curvas inferiores que una nos habla del volumen, la otra nos habla de lo que está sucediendo, de lo que vamos a ver en el electrocardiograma, y la última nos habla de los ruidos cardíacos, los ruidos del corazón. Acá nosotros vemos los cambios, por ejemplo, de presión en la sístole y en la diástole. Vemos los cambios que están en la aurícula, que están en el ventrículo, que están en la aorta. Esto es principalmente del lado izquierdo, pero el derecho es muy parecido, por eso ni se estudia. Pero es el más importante porque es el que debe bombear sangre a todo el cuerpo, por eso es el estudiado. Entonces, cuando vemos que una línea sube, sube su presión, y cuando la línea baja, baja su presión. Eso vemos tanto en la sístole como en la diástole. En el volumen, si vemos que algo baja, estamos perdiendo volumen, el corazón está bombeando sangre. ¿En qué fase bombea sangre el corazón? En la sístole. Luego, si vemos que sube para arriba, el corazón se está llenando de sangre, está ingresando sangre al ventrículo. ¿En qué fase se llena el ventrículo? En la diástole. Y así sucesivamente. Ahora nos toca ver esta curva que está acá arriba, que es nuestra curva de presión, perdón, acá abajo. Curva de presión auricular. ¿Qué está sucediendo en la aurícula durante la sístole y durante la diástole? ¿Qué pasa con la presión? Si ella sube, si ella baja. ¿Y por qué? ¿Qué causa esos aumentos? A diástole sobe, né? Aí tá, parece que ela sobe, mas depois volta. Ahí está, ahí en realidad vos ves que está un poco más alto que el ventrículo. Porque
presión tiene que aumentar en la aurícula para que se abra tu válvula. Essa aurícula aí é a pontilhada. Sí, es el puntillado, ese negro preto acá. Ese es. Ela Ahí, sobe pouquinho no início e depois ela maneja. sí, ahí está como en algunos puntos superpuesto por el rojo, pero igual continúa la línea. La línea existe ahí por detrás. En nuestra aurícula vamos a tener nosotros 3 curvas de presión. Vamos a tenerle a la onda A, que vemos ahí. Siempre confunden la onda A con la onda P. No es lo mismo. Onda P es de nuestro electrocardiograma. Onda A es de nuestra curva de presión auricular. Tenemos a la onda A, que es nuestra onda de contracción auricular. Yo les dije, toda contracción aumenta la presión. Y es lo que nosotros vemos en esta curva. En la curva A veníamos viendo la presión baja. Pero ¿qué pasó acá? Aumentó levemente. ¿Por qué? Porque es nuestra contracción auricular. Toda contracción, toda llegada de sangre aumenta la presión en la cavidad. Aumento de presión por contracción auricular. Después tenemos bien ahí al lado de la onda A, tenemos a la onda C. Onda C. Bueno, la sangre pasa de aurícula a ventrículo, ¿verdad? Para eso, ¿qué tiene que pasar con la presión? ¿En dónde tiene que aumentar? La presión de la aurícula debe ser mayor que la presión del ventrículo. Acuérdense que la sangre va de mayor a menor. Entonces la presión de mi aurícula sube y se abre mi válvula para que la sangre pueda pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? El corazón está lleno de sangre. ¿Qué pasa cuando se cierra la válvula con la sangre que estaba pasando? Quando fecha a válvula, Sí, se abre la válvula para que pase la sangre y después la válvula se vuelve a cerrar. ¿Y qué hace con esa sangre que estaba ahí? Aumentar um pouquinho a pressão de Claro, va a pasar, se abre la válvula y pasa el 80. Después nuestra aurícula se contrae y ahí pasa el 20. Y ahora, a pressão normaliza e depois volta a subir, mas no momento ela fica. no, ainda no. Ela faz. ¿Estamos de acuerdo que se abre la válvula para que salga el 80? Sí. Después se contrae la aurícula, curva A. ¿Sí? Ahí mandamos el 20% restante, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? vai contrair o ventrículo e vai fechar a válvula. Se va a contraer del ventrículo. Não, vai fechar a válvula. Quando contrair o ventrículo, vai fechar a válvula. Aí vai subir um pouquinho a pressão na aurícula. Bueno, se cierra la válvula. ¿Y por qué sube la presión en la aurícula otra O vez? líquido não é compressivo. Quando fechar, vai ter uma pressão negativa. Vai voltar um pouco de pressão. Vai vir pressão do fluxo da cava e fica encontrando a pressão da válvula. Sube la presión, hasta ahí estamos bien. Você falou que na contração só de pressão. Sí, no, pero no es por eso, sino que otra cosa es lo que quiero que me digan. Dani. Sí, tiene que ver con la válvula. No, acá es contra ahí sube, pero por otro motivo. Que lo estamos tratando de llegar a la presión. No, acá es sí, pero creo que es por el 20. La A es contracción auricular, por eso sí. Del 20%. Otra vez. Se abre la
pasa la sangre. Acuérdense que las válvulas tienen cuerdas tendinosas, músculos papilares, valvas, ¿verdad? Esa válvula se abre así y se cierra así. Si se abre así y después se cierra así y toda esta cavidad tiene sangre, ¿qué vamos a hacer con la sangre? Vamos a atraer otra vez hacia el atrio. Ese movimiento, al cerrarse la válvula, impulsa otra vez un poco de sangre hacia el atrio. Es como cuando están en el agua nadando y hacen esto. ¿Qué pasa con el agua? Viene hacia ustedes, ¿verdad? ¿Ah, no me dijiste eso? Ah, ok, no entendí entonces, pero sí, eso es. Quer explicar? É o 20% Sí. e o C. Y el C ahora es lo que estamos tratando de encontrar. Ya enseguida. Entonces se abrió nuestra válvula y se cierra y una cantidad de sangre vuelve hacia el atrio. Toda llegada de sangre que ocasiona aumento de presión. Y esa es la causa de que tengamos acá un aumento de presión en nuestra onda C. Porque la aurícula se contrae, la válvula se cierra y vuelve un poco de sangre acá en la onda C. La onda C es generada porque hubo un reflujo retrógrado de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula al cerrarse. Y también porque tenemos una protrusión de las válvulas. Al cerrarse, cuando se cierra esa válvula, es como que ella queda medio abombada, medio haciendo como una cúpula hacia el atrio. Ese abombamiento, esa protrusión más el flujo retrógrado genera nuestra onda C. Nuestra primera onda, la onda A, es porque hubo una contracción auricular. Después tenemos bien seguida la otra onda, que es la onda C, que es porque hubo un reflujo y porque hay una protrusión de las válvulas al cerrarse. Hasta ahora son esas dos ondas. Luego vamos a tener a la onda B. Onda B. No, sí está ahí. Onda B, que está acá. Un poco oculta, pero está ahí. Esta onda muy pequeña, pero que está acá. Onda B. ¿Por qué se produce la onda B? La aurícula impulsa sangre al ventrículo y después tiene que volver a llenarse de sangre para continuar haciendo lo mismo. ¿De dónde viene la sangre de las aurículas? De las venas cavas y de las pulmonares, de todas las venas, ¿sí? De los dos grupos de venas tiene que ser. Cuando llega sangre de las venas, ¿qué pasaría con la presión? Aumenta. Toda llegada de sangre aumenta presión en la cavidad. Esa es la causa de nuestra onda B. 20%. Que llega nuevamente la sangre desde las venas para que después pase al ventrículo. Entonces acá nosotros, si empezamos de este lado, acá nosotros vamos a tener primeramente contracción de la aurícula. Onda A. Onda A, contracción de la aurícula. La aurícula se contrae, tiene que pasar la sangre al ventrículo, ¿verdad? Se tiene que cerrar la válvula. Cuando se cierra la válvula, acuérdense que ella trae un poco de sangre de nuevo de vuelta a la aurícula. Y eso forma nuestra onda C. Ahora, se cerró la válvula tricúspide, la válvula mitral. Se cerró esa válvula.
Ahora le toca el trabajo a los ventrículos, pero mientras tanto, las aurículas ya se preparan para el siguiente latido. ¿Cómo ellas se van a preparar? Recibiendo de nuevo sangre desde las venas. Porque acá la contracción impulsó la sangre que tenía la aurícula. Se cerró la válvula y acá ya se llena nuevamente de sangre para el siguiente latido. Ustedes tienen que tratar de ver esto así como un ciclo, como una historia, porque una cosa seguido de otra cosa, seguido de otra cosa. Esto es un ciclo que se va a repetir. Primero mi aurícula se contrae, luego se cierra la válvula, impulsa un poco de sangre y eso aumenta la presión. Luego se relaja y en la relajación ingresa sangre nuevamente por medio de nuestras venas. Onda V, V de vena. Acuérdense de eso. V de vena. Yay. ¿Sí? Ah, mas. Depende de qué válvula sea. Ah, vejo Depende, porque, claro, si es tu tricúspido mitral, sí vas a ver una afectación de tu Aqui, onda ó, de C. venoso. Va a haber una anomalía. Va a haber una anomalía. Se va a observar. Se va a observar. Que se cierra, pues lo va a hacer. Entonces, sí o sí se cierra, y 6. se va a observar una anomalía. Tanto si se cierra bien como si no. Esto nosotros no podemos ver solamente así, en una línea, en una curva, sino que tenemos que ver esa línea con todo el conjunto del ciclo, con todo el conjunto del diagrama. Ustedes tienen que tratar de asociar qué está pasando al mismo tiempo que la aurícula se está contrayendo. ¿Qué está pasando al mismo tiempo que la válvula se cierra y hay un reflujo? ¿Qué está pasando cuando la aurícula vuelve a recibir la sangre desde las venas? Por eso tienen que ver, por eso les puse estas preguntas. Durante la onda A, ¿qué sucede al mismo tiempo en el ventrículo? ¿Cuál van a ver para saber eso? La curva de presión ventricular, la curva roja. Y también la azul les puede servir. Durante la onda A, ¿qué está sucediendo en el ventrículo? ¿Cómo está la presión en el ventrículo? En comparación con la aurícula. Está menor. Miren que la línea punteada está por encima de la línea roja. La línea punteada está por encima de la línea roja, lo que significa que la presión en el atrio es mayor que la presión en el ventrículo. La presión tuvo un leve aumento. ¿Por qué tuvo un leve aumento? Porque recibió sangre desde las aurículas. Contracción auricular impulsa 20%. Esa llegada del 20% de sangre provoca este pequeño aumento de presión. Y acá también vemos, en el volumen ventricular podemos ver, yo les dije que si descendía la línea, el volumen bajaba. Si subía la línea, el volumen subía. Se llenaba la cavidad en síntesis. Entonces acá podemos ver también al volumen ventricular. ¿Qué pasó con el volumen? Aumentó, estaba en este nivel y aumentó. Aumentó el volumen porque se contrajo la aurícula, impulsó el 20%. Ahora, ¿qué pasa más abajo en el electrocardiograma? ¿Qué pasa al mismo tiempo que tenemos onda A? Tenemos ya el final de la onda P. Acuérdense que la onda P, el QRS no es contracción. El electrocardiograma no es contracción, sino que es como una preparación para la contracción.
Primero tenemos una preparación de la aurícula para contraerse, onda P. Después de esa preparación recién se contrae mi aurícula, onda A. Entonces vamos a ver acá, al mismo tiempo que sucede la onda A, vamos a ver en el electrocardiograma el final de la onda P y vamos a ver el inicio del complejo QRS, que nos dice que nuestro ventrículo se está despolarizando ya, para después poder contraerse. Eso sucede al mismo tiempo que la onda A. Ruidos cardíacos. Durante ese momento no hay ningún ruido cardíaco. Cuando la aurícula se contrae, nosotros no escuchamos en el estetoscopio. Así tienen que analizar punto por punto de este diagrama. Esto es de lógica, de análisis. Nathan. Professora, na onda A, a pressão ventricular ela não deveria ser maior, porque ela já recebeu 80% do sangue dos átomos. Por que ali no caso ainda assim a pressão arterial está maior, sendo que ela só tem 20% da contração? Porque la presión, la contracción aumenta más la presión que la llegada de sangre. Llega sangre y va a aumentar levemente tu presión, sí, pero recién cuando se contraiga, porque se tiene que cerrar tu válvula, ahí se va a contraer y ahí recién empieza a subir la presión de tu ventrículo. Antes no. Él se está preparando para contraerse recién, que coincide también justo con el QRS. Se está preparando para contraerse. Aumentó un poco porque recibió sangre. Pero en este momento tu presión auricular sigue siendo mayor que la ventricular. Por eso tu válvula sigue abierta. Cuando ya se invierta eso, cuando tu ventrículo tenga más presión que tu aurícula, ahí se cierra tu válvula. Y ahí recién empieza a aumentar tu presión del ventrículo, que ves en la línea roja. Prof, você já comentaram, e quando começa a encher de sangue também, aumenta a pressão, mas o ventrículo não. Então, o ventrículo só vai aumentar a pressão quando tiver 20% de contração. Aumenta, mira esta línea roja, está más abajo y después aumentó un poco. Mas aí são dos 20% de contração do ventrículo. Claro, porque esto es pasivo. Tá. 80% va pasivo. É o descanso dele. Exactamente. Então vai ficar a pressão baixa, mas o volume vai ser maior? Sí, está aumentando porque está recibiendo. Empieza a aumentar tu presión, pero no es de repente que Pode aumenta. perguntar. Se empieza a distender levemente tu ventrículo porque está recibiendo sangre y empieza a aumentar levemente también la presión. Cuando va a aumentar así de repente es cuando se contrae. Lo mismo en la aurícula. Tu presión está baja. Cuando aumentó un poco más, recién cuando se contrae. Ahí recién se nota un mayor aumento. Onda A, contracción auricular. Onda C, reflujo retrógrado. Y onda B, retorno venoso. La sangre que está volviendo por las venas, de nuevo al atrio. Bueno, esta es una imagen muy conocida por ustedes ya, donde vemos al corazón. Sacamos las aurículas y vamos a ver solamente los ventrículos acá. Estas son nuestras válvulas AB, atrioventriculares, y estas son nuestras válvulas semilunares. ¿Cuál es esta? Essa Atrioventricular. Esta es la pulmonar y la aórtica. Y esta, tricúspide. tricúspide y bicúspide. Cuando el corazón está en sístole, al hablar de corazón en sístole, en realidad nos estamos refiriendo a ventrículo en sístole. Todo es preferentemente sobre el ventrículo. Si le digo corazón en sístole, ventrículo en sístole.
Si les digo corazón en diástole, ventrículo es el que está en diástole, porque el ventrículo es lo más importante que tiene el corazón, porque es el que hace la mayor fuerza, la mayor presión. Cuando el corazón está en sístole, cuando el ventrículo se va a contraer, ¿para qué se contrae el ventrículo? Para expulsar la sangre. Entonces se contrae, ¿y qué válvula tiene que abrirse para que salga la sangre? Nuestras válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica. Por eso vemos acá las AB que están cerradas, porque el ventrículo se está contrayendo ya. En cambio, en esta imagen vemos lo contrario, el corazón en diástole, el ventrículo está relajándose. ¿Qué le pasa al ventrículo en su relajación? Recibe sangre desde las aurículas. Para eso tiene que abrirse esta válvula, para que pase sangre de aurícula a ventrículo. Micaela. Então não é por isso que todo ventrículo contrai, aí tem mais pressão no ato para não faltar o sangue. Exactamente. Mais pressão no ato, Exactamente. faltar o sangue do ventrículo porque está contraindo. Sí, porque si no iría en contra, Então a pressão do ato seria mais para isso, para não faltar o sangue. para que no vuelva. De por sí va a volver un poco a cerrarse, pero lo ideal es que no vuelva a ver. Luego nuestros ventrículos son la verdadera bomba del corazón, porque son los que impulsan la sangre al cuerpo y a los pulmones. Ahora vamos a hacer esto en forma de preguntas y ustedes van a participar, porque no hay ninguna respuesta ahí. Los ventrículos se llenan ¿en qué fase del ciclo cardíaco? En diástole. Entonces nosotros vamos a estar mirando la diástole. Vamos a estar mirando todo lo que sucede en este espacio que dice acá diástole. En eso vamos a enfocarnos. Durante la diástole, para que los ventrículos se llenen, ¿qué válvulas deben abrirse? Tricúspide y mitral, las atrioventriculares. Durante la diástole ya sabemos que el ventrículo se llena de sangre. Para que eso pase, ¿qué válvula tiene que abrirse? AB. Y nosotros vemos, durante la diástole vamos a tener la apertura de la válvula AB. Porque el ventrículo tiene que llenarse de sangre. Esa válvula tiene que abrirse. Vamos a mirar en el volumen ventricular ahora, en la curva de color azul. El llenado es constante en toda la diástole. ¿Es una línea así perfecta? No es una línea perfecta. Porque acuérdense que tenemos un llenado pasivo y un llenado activo. Nosotros a esta curva azul, al llenado del ventrículo, le vamos a dividir en 3 tercios. Primer tercio, tercio medio y último tercio. Primer tercio, tercio medio, último tercio. Tenemos llenado pasivo de ¿cuánto? 80% y 20% activo. Durante nuestro primer tercio, nosotros tenemos la mayor rapidez de la sangre, porque se abrió la válvula y la sangre empieza a pasar rapidísimo, desde el atrio hacia el ventrículo. Este primer tercio es nuestro verdadero llenado rápido. Este primer tercio es nuestro verdadero llenado rápido. Después nosotros tenemos un llenado un poco más lento. ¿A qué yo me refiero con rápido y lento? Tienen que mirar cómo varían las líneas ahí. Si esto está así, una variación muy grande, ¿verdad? Un llenado muy rápido, muy de repente empieza a aumentar. Pero si está más así, el llenado puede ser menor. Si está más así, es algo más lento, no es algo tan de repente que sucedió. Por eso tenemos primeramente esta gran variación
Por ejemplo, desde 50 llegamos a, pasamos un poquito 90 inclusive. Ahora, en el tercio medio tenemos un llenado un poco más lento, pero este tercio, todos estos dos tercios, el primer y el tercio medio, son nuestro llenado pasivo. Los dos corresponden al llenado pasivo. Pero el llenado rápido es primer tercio. El llenado tenemos un 80% y un 20%. Un 80% es de forma pasiva, un 20% es de forma activa. Pero nosotros tenemos 3 tercios. Este 80% pasivo pasa en el primer tercio y en el tercio medio. Y este 20% activo pasa ya en el último tercio. Cuando decimos tercio, estamos dividiendo algo en 3 partes. Primer tercio, tercio medio y el último tercio. Tercio es dividir algo en 3. Entonces nuestro llenado no es constante. ¿Puedes apagarme, por favor? Primer tercio, llenado rápido. Tercio medio, un llenado un poco más lento, pero sigue siendo parte de nuestro llenado pasivo. Luego del llenado rápido, ¿qué debería de pasar? Luego de que pasó nuestro llenado pasivo rápido, tiene que contraerse la aurícula para impulsar el 20% restante. ¿Qué vamos a ver nosotros en la curva de presión auricular? ¿Cuál es la curva de contracción auricular? La A. En este último tercio tenemos los 20%. ¿Cómo pasó ese 20%? Porque la aurícula se contrae. ¿Cuál es mi onda de contracción auricular? La onda A. Llenado pasivo, llenado sin contracción. Después tenemos el llenado activo con contracción auricular. Como vemos, un aumento de nuestra curva de presión auricular. Antes de que la aurícula se contraiga, ¿dónde yo voy a ver la contracción auricular? No, ¿dónde yo voy a ver la contracción auricular? ¿En qué curva? En la onda A. En la onda A yo voy a ver la contracción auricular. ¿Qué tiene que pasarle a la aurícula antes para que ella pueda contraer? Ella tiene que despolarizarse. ¿Cuál es la onda de despolarización? La P. La onda P tiene que estar antes de la onda A, porque la onda P es la preparación de la aurícula. Entonces vamos a tener primeramente onda P, mi aurícula se está preparando y después recién mi aurícula se contrae, onda A. ¿Qué pasa cuando la aurícula se contrae? Impulsa el 20% restante de la sangre, del atrio hacia los ventrículos. ¿Y qué ocurre después de la onda P al final de la diástole? ¿Qué ocurre después de la onda P al final de la diástole? Este es nuestro límite de la diástole. Contracción auricular tenés acá en tu onda A. Tenés ya antes. Ya se contrajo la aurícula. ¿Quién tiene que contraerse ahora? Ventrículo. ¿Cuál es la preparación?
preparación de la contracción del ventrículo. La despolarización del ventrículo, el complejo QRS. Antes del final de la diástole vamos a tener al inicio del QRS. Porque mi ventrículo ya se está preparando para poder contraerse. Qual foi essa resposta que mandou? ¿De cuál? Da Y. ¿Qué ocurre después de la onda P al final de la diástole? El complejo QRS. En inglés el complejo QRS. Alô, anota aí. Anota aí nessa folha. Después del QRS, ¿qué le ocurre a los ventrículos? Se van a contraer. Después del QRS, mis ventrículos se van a contraer. Entonces vamos a mirar ahora la sístole ventricular. Vamos a ver lo que sucede en esta parte. 40 minutos. Durante la sístole ventricular, para que nuestros ventrículos se contraigan, ¿qué válvulas tienen que cerrarse? AB, porque si no se cierra la sangre vuelve al AB. Entonces tiene que cerrarse nuestra válvula AB, como vemos acá, al inicio de la sístole. Inicio de la sístole. En este preciso momento en el que se cerró la válvula AB, todas nuestras válvulas están cerradas. ¿Qué son todas nuestras válvulas? Las AB y las semilunares. Todas las válvulas están cerradas, el ventrículo está cerrado. Él no deja pasar sangre. La sangre que pasó se quedó ahí porque todo está cerrado. ¿Qué es lo que él va a hacer ahora? Si todas las válvulas están cerradas, el volumen ventricular va a cambiar. Estoy hablando de volumen. Si todas nuestras válvulas están cerradas, si el ventrículo está cerrado, el volumen de sangre va a cambiar. No puede cambiar, no tiene lugar a donde ir esa sangre. Entonces va a quedar constante, que nosotros podemos ver acá en la curva azul. ¿Qué es esto? El aumento de volumen, ¿por qué? Sí, ahí está. Porque hubo contracción auricular. Aumentó el volumen porque hubo contracción auricular. El ventrículo recibió sangre. Después se cerró nuestra válvula. Y vean que la línea es una línea recta que nos dice que no hay variación de volumen acá. El volumen se mantiene constante, la sangre no tiene dónde irse. Nuestras válvulas están cerradas, por eso vemos acá una línea recta. No vemos ni un aumento ni un descenso. La sangre se mantiene constante, no varía su volumen. Ahora, ¿qué es lo que debería de pasar con la presión de nuestro ventrículo para que se abran las válvulas semilunares? Debería de aumentar. La presión ventricular debe ser mayor que la presión de las arterias para que pueda abrirse la sangre. Kleiber. Quando fechou a válvula AB, por que a pressão auricular subiu um pouquinho? Está tudo fechado. Por causa del reflujo de sangre. Se cerró la válvula e impulsó un poco de sangre de vuelta. Por eso. ¿Qué tiene que pasar para que se abra la válvula semilunar? Aumentar la presión del ventrículo. La presión del ventrículo en este caso va a aumentar porque el ventrículo se va a contraer. El ventrículo tiene que aumentar, aumenta la presión porque él empieza a contraerse. Pero, bueno, seguimos el flujo. Les iba a introducir algo nuevo ya acá, pero seguimos el flujo. Nuestra presión ventricular tiene que aumentar. Vamos a ver ahora esta curva de color roja.
Nuestra presión ventricular estaba baja y ella aumenta hasta el punto que llegamos a la presión suficiente para abrir la válvula aórtica. Ahora, ¿qué válvula está cerrada? La atrioventricular. ¿Y qué válvula está abierta? La aórtica y la pulmonar. Entonces la sangre va a pasar ¿a dónde? Desde los ventrículos hacia las arterias va a ir pasando, ¿verdad? Bueno, se abrió nuestra válvula aórtica. Cuando se abren las válvulas semilunares, y si ya me dijeron que la sangre va a empezar a pasar hacia las arterias, ¿qué va a ocurrir con el volumen ventricular? Va a empezar a disminuir porque nosotros estamos impulsando ya la sangre afuera del ventrículo. Entonces vamos a ver que la curva de volumen ventricular tiene que empezar a disminuir. ¿Y qué va a pasar con la presión dentro del ventrículo? La presión de nuestro ventrículo primeramente va a aumentar porque si el ventrículo no tiene la suficiente fuerza, acuérdense de la gravedad, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a intentar subir a la aorta y va a volver a caer abajo. El ventrículo tiene que mantener una presión alta todavía por el momento para que la sangre pueda fluir. Pero después vemos que la presión del ventrículo disminuye. ¿Por qué? Porque se vació. Ya no tiene sangre. Ya no se va a contraer. Él se está relajando. Entonces en la relajación nosotros vamos a ver que tiene que disminuir la presión. Cuando se abren las válvulas semilunares, ¿qué ocurre con el volumen ventricular? El volumen disminuye. Y con la presión ventricular primero aumenta y luego disminuye. En el electrocardiograma, ¿qué onda aparece al final de la eyección? Eyección es impulsar la sangre, mandar para afuera. ¿Qué onda aparece al final de la eyección marcando que los ventrículos empiezan a relajarse? Onda T. La onda T era nuestra onda de repolarización ventricular. La onda T nos dice que nuestro ventrículo ya se está relajando, que nosotros confirmamos porque su presión ya está disminuyendo también. Vas a tener que vender tu video. Eu vou começar a rir, prof, vai me dar Desespero. Para. Acá va a vender ella su video si quiere. Contactos ahí con Marcos. Vou passar. Tá bem aí. Ó. Bem aí. Se você não passar. Uma torta. La mayor fuerza. La mayor fuerza, sí. La mayor fuerza cuando se abre recién. Pero mientras tanto ella se está preparando de a poco. Porque si no, no va a conseguir abrir la válvula. Ya que me decía eso, ¿verdad? Esta fase que ustedes ven acá, esta línea, estas dos líneas que están, una línea y otra línea, en donde las dos válvulas están cerradas, en donde yo no tengo variación de volumen, pero mi ventrículo se está contrayendo. A esa fase se le llama contracción isovolumétrica. Isovolúmica dice ahí, pero isovolumétrica nos acostumbramos. Isovolumétrica. ¿Qué significa el prefijo iso? Igual volumen. Contracción sin variación de volumen. Porque mi ventrículo ya se está contrayendo para aumentar la presión, pero mi volumen no varía porque todas las válvulas están cerradas. En resumen, ¿qué sucede durante la diástole? Vamos a ver. Nuestras válvulas AB se van a abrir porque el ventrículo, ustedes no tienen que decorar, ustedes tienen que analizar esto, porque si no, no les va a ir bien. ¿Qué pasa en la diástole? El ventrículo se relaja. ¿Qué pasa en la relajación del ventrículo? El ventrículo se llena. ¿Qué tiene que pasar para eso? Se tiene que abrir nuestra válvula AB.
Se tiene que abrir la válvula AB y obviamente al mismo tiempo las semilunares van a estar cerradas. Presión, vamos a ver que va a estar mayor en las aurículas porque ella es la que va a estar impulsando la sangre hacia los ventrículos. La presión en la aurícula vamos a ver un poco por encima de la presión del ventrículo, porque la aurícula es la que acaba de recibir sangre y la que está impulsando, la que se está preparando ya para contraerse. Por eso vemos esa diferencia así un poco de las presiones. Luego vamos a tener a nuestro llenado del 80% y al final, el último tercio, vamos a tener el llenado de nuestro 20%. ¿Qué sucede para que se llene ese 20%? Se contrae mi aurícula. Onda A. ¿Qué sucede para que mi aurícula se contraiga? Se despolariza mi aurícula. Onda P. Al final de la diástole, al final en esta línea ya, vemos que nuestro ventrículo ya se está preparando para su contracción. Vemos el inicio del QRS, para que después pueda contraerse. Ahora, ¿qué sucede en la sístole? En la sístole del corazón, el ventrículo tiene que impulsar la sangre, ¿verdad? Al inicio, para que mi ventrículo impulse sangre, para que él empiece a contraerse, se cierra la válvula AB, la válvula que permitía el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Se cierra esa válvula AB. Ahora, la otra válvula sigue cerrada. La otra válvula necesita alcanzar una presión que todavía no tenemos. En este momento, todas las válvulas están cerradas. Al inicio de la sístole. Al inicio de la sístole, todas las válvulas están cerradas. Luego, nuestro ventrículo va a empezar a contraerse y eso va a alcanzar el valor que necesitamos de presión para abrir la válvula semilunar, sea aórtica o sea pulmonar. Nuestro volumen va a empezar a bajar porque el ventrículo se está contrayendo. El volumen empieza a bajar. Al mismo tiempo, nuestra presión